Esta noche está por acá mi señora, mi esposa. Hola, mucho Hola, ¿qué gusto. tal? Hola, Mucho gusto. Buenas ¿cómo noches. está? Muy bien, gracias a Buenas Dios. noches. Placer Bendiciones. conocerles. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Muchas gracias. Mucho gusto. Este, ¿tu nombre? Se olvidó dar Le su dije nombre. mi nombre, dice mi esposo. Mi nombre es Marcela. Mucho gusto, Marcela. Marcela, sí, lo había dicho el pastor la semana pasada. Marcela, un gusto. Ah, bueno. Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Mi señora va a estar. Bueno, una bendición. Justamente tenemos visita en casa y mi señora va a estar ahí con la gente, atendiendo a la gente. Bueno, buenas noches para todos. Un placer poder estar compartiendo una vez más con ustedes este tiempo. Gracias por la oportunidad. Y bueno, ya hemos llegado al capítulo número 2 de Filipenses. Espero que del primer capítulo vi que estuvieron haciendo algunas preguntas, ¿no es cierto? Algunas cositas allí. Así que espero que haya sido de bendición para su vida. Ven, a ver si, ¿cómo puedo hacer para compartirles un poquito algo ahí en cuanto a para la pantalla? ¿Cómo podemos hacer? Ahí probamos, ¿eh? Perfecto. ¿Pueden ver allí? Se ve perfecto. Ah, buenísimo. Sí, se ve bien. A veces esto de la tecnología, bueno, a mí por lo menos a veces nos complica la vida. De hecho, entré y no se veía la cámara y dije, ¿qué pasó? Y tuve que apagar, después era el sonido, bueno, pero bueno, ya estamos en esto y gracias por su paciencia, hermanos, gracias por invitarme y poder ser parte de ustedes. Quería inclusive conocer un poquito más de ustedes. Entiendo que ustedes son la iglesia del Hogar El Alba, ¿no es cierto? Es lo que me comentaba Omar. Omar me comentó un poquito acerca de ustedes. Siempre él se emociona mucho hablando de ustedes, pero entiendo que tienen un orfanatorio. Yo no conozco el lugar. He escuchado mucho de ustedes, pero no he tenido la oportunidad de poder ver, conocerse de gente que va allí, algunos de nuestros alumnos y que están emocionados haciendo el trabajo. ¿Cuántos niños tienen, cuántos jovencitos tienen en el orfanatorio en este tiempo? Mirá ahí, Chupín tiene 755 años en el hogar y con gusto te va a responder todas las respuestas. ¿Cómo está, José? Bien, mi hermano. Bueno, Bien, acá en bien. el hogar, bueno, es un predio grande, más o menos de 40 hectáreas, un poco más, y tenemos 5 casas donde están funcionando hoy en día, con alrededor de entre 8 y 10 chicos por cada casa. Así Wow. que alrededor de 50 chicos que están conviviendo. Ya, bueno, es admirable el trabajo y la labor que hacen, así que bueno, es un motivo más para mí para orar por ustedes, ya un poquito más cerca, escuchando de primera mano, ¿no es cierto? De primera línea la obra que están haciendo. Muy bien, mis hermanos, les invito a abrir allí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, donde el centro de este capítulo, y en realidad es el centro de toda la carta, ¿no es cierto?
es el Señor Jesucristo. Y en este capítulo vamos a ver la mente y el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. La mente y el pensamiento, la mente del Señor Jesús. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo ahora aquí, llegando a una conclusión de lo que ha sido el capítulo 1, en el capítulo 1 Pablo está hablando mucho de sí mismo y de su experiencia en la cárcel, ¿no es cierto? Cuando dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado, han servido más bien para el progreso del evangelio. Y hablamos de cómo Pablo, estando en una prisión, vivía una vida plena, llena de gozo, sirviendo al Señor, y veía el hecho de, bueno, honrar y glorificar a Cristo por encima de todas las cosas. En el capítulo 2, aunque Pablo en esta carta es muy amable en realidad, Pablo es muy amable y muy personal con los hermanos, hace una exhortación, hay una amable exhortación, invitando a los hermanos a vivir como Cristo, a pensar como Cristo, y va a introducir entonces algunos principios, algunas exhortaciones, e invitarnos a vivir tal cual como el Señor Jesucristo, una vida cristiana cristocéntrica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá en este capítulo 2 que Cristo es nuestra motivación en la vida. La participación de Jesús en este mundo fue sincera, real, demostrando una gran sencillez y humildad. Fue generoso y no tuvo síntomas de egoísmo. Aún en nuestras expresiones, hablando de nosotros, nuestras actitudes, nuestro servicio, nuestra relación con los demás, el uso de nuestros dones y ministerio, nuestra motivación es el Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en lo que es nuestro servicio y nuestro caminar diario. Nuestra verdadera motivación en la vida es el Señor Jesucristo. Y en estos primeros versículos nos va a hablar de el sentido de la unidad. Tengamos unidad en buenos sentimientos y pensamientos. Dice pues el apóstol, el verso de los primeros versículos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En este capítulo el apóstol hace énfasis en esta expresión, en esta palabra, sientan de la misma manera, piensen de la misma manera.
Pablo hace mención de la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, en una forma retórica en realidad. Está como haciendo como una pregunta retórica, porque Pablo sabe muy bien, el apóstol, quien escribe, sabe muy bien que en Cristo hay consolación, que en Cristo hay amor, que en el Espíritu hay comunión y que en Cristo hay misericordia y hay un afecto entrañable. Entonces Pablo, en una forma retórica, dice, si hay alguna consolación en Cristo, por supuesto que la hay. Así que nosotros debemos, como iglesia, como hermanos, buscar la unidad de nuestras vidas, la unidad de nuestro servicio, la unidad de nuestro ministerio, la unidad del cuerpo de Cristo a través de la consolación en Cristo, a través de el amor, o el tener el amor sea un consuelo en nuestra vida, la comunión del Espíritu, el afecto que sale de lo más profundo de nuestro ser. Por esto dice, si algún afecto entrañable, algo como diciendo, mira, tenés que amar a los hermanos, tenés que tener afecto por los hermanos desde tus entrañas, desde lo más profundo de tu vida, lo más profundo de tu corazón. Unánimes, aquí esta es una muy linda palabra que simplemente significa estén de acuerdo, hermano, en todo lo que hagan, en su ministerio, en su servicio, estén de acuerdo. Y entonces, tomando todo esto, dice, sientan una misma cosa, piensen en una misma cosa. Tenemos ahí, mis sentimientos y pensamientos deben ser volcados en buenas expresiones. Mis sentimientos y mis pensamientos deben ser volcados en buenas expresiones. Yo no puedo separar mis sentimientos o pensamientos de las acciones, porque de lo contrario yo sería muy hipócrita. Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo en realidad decirte, hermano, yo te voy a apoyar, pero no estoy de acuerdo con vos, pero yo te voy a apoyar. Eso es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento voy a explotar y voy a y mostrarte mi genuino desacuerdo. Pero muchas veces disfrazamos esta forma de actuar, ¿no? Cuando decimos, yo te apoyo, yo voy a venir, yo voy a estar contigo, aunque no estoy de acuerdo. Es decir, estoy tratando de expresar que te apoyo, pero en mis sentimientos y en mis pensamientos no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Entonces yo no puedo justamente separar mis sentimientos o mis pensamientos de mis expresiones, es decir, de mi servicio, de mi actitud. Yo no puedo perdonar, por ejemplo, yo no puedo perdonar sin amar. Cuando yo perdono genuinamente es porque estoy amando genuinamente, es porque en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi forma de sentir, estoy amando a la persona, estoy amando al hermano, y porque realmente siento un amor genuino, estoy dispuesto a perdonar. Entonces no puedo separar mis sentimientos, no puedo separar, por ejemplo, el hecho de amar, no puedo separarlo del perdón. Si yo realmente te amo, te voy a perdonar. Si yo tengo misericordia, voy a actuar conforme a esa misericordia. Pero sería yo hipócrita si trato de actuar de una muy buena manera, pero en mi pensamiento no estoy sintiendo o no estoy teniendo el mismo afecto. Tal vez en mi pensamiento estoy diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta lo que está pasando, pero eso va a generar en mí una bomba de tiempo
que justamente después va a causar muchos problemas y divisiones dentro de la iglesia. Por esto, pues, dice ahí la Escritura, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nuestras expresiones deben ser respaldadas de un buen pensamiento y de una buena actitud. De lo contrario, nuestras expresiones podrían ser hipócritas y no tendrían valor. Nuestro sentir, nuestra forma de pensar, deben estar en armonía con el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos estamos, si todos estamos en armonía, tendremos una verdadera unidad. Así que pues la unidad tiene mucho que ver con mi forma de pensar y el hecho de estar de acuerdo. Mis pensamientos y mis sentimientos deben estar de acuerdo a mi expresión, que en este caso sería la unidad. Estoy en unanimidad con vos. Estoy de acuerdo con vos. Seamos humildes en nuestro servicio en relación con los demás. Seamos humildes en nuestro servicio en relación con los demás. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esta es una actitud y una acción que realmente es muy difícil, porque nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir es que yo soy superior a vos. La famosa frase, yo no me voy a dejar montar la pata encima. Esa es nuestra expresión normalmente del ser humano. Pero lo que la Escritura, lo que Dios me está pidiendo aquí, es realmente difícil, pero sí es posible. Es el hecho de tener la humildad que Cristo tuvo en mi relación hacia mis hermanos. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Considerando a mis hermanos, considerando a los demás como superiores a mí mismo. Y pensando en esta sencillez y humildad, lo mejor que yo puedo hacer, voy a decirlo así, ¿no? Yo dije que realmente es una actitud muy difícil para tener en la vida, pero voy a decirlo de esta manera. La forma más fácil de hacer algo tan difícil, es seguir el ejemplo de Cristo. La forma más fácil de hacer algo tan difícil es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de Cristo en mi forma de pensar como Jesús, y seguir el ejemplo de Cristo en mi forma de hacer las cosas, es decir, en mi forma de proceder. Versículo 5 introduce justamente la imagen del Señor Jesucristo en cuanto a su sencillez y su humildad. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús doblegó su propia voluntad para venir a este mundo y dar su vida por nosotros. No se aferró al hecho de decir, yo soy Dios, esta es mi imagen, aquí me quedo, a mí no me van a quitar los derechos que ahora tengo, esta es la imagen que yo tengo, yo soy Dios y así va a ser y no voy a cambiar esto. Jesús estuvo dispuesto a cambiar esa condición al punto de humillarse y hacerse hombre. Versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Igual que Jesús, nosotros pensemos con humildad y actuemos con humildad, involucrémonos y participemos en la iglesia. Hay un concepto acá que a veces ha sido un poco difícil manejar, porque muchos piensan que Jesús dejó de ser Dios. Jesús dejó de ser Dios cuando dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Jesús solo dejó la imagen y no se aferró al hecho de estar en su posición celestial para venir a la tierra, pero en su esencia, Jesús no dejó de ser Dios. Este es un concepto realmente difícil de explicar y estoy seguro que la mayoría de ustedes está muy de acuerdo con esto, el hecho de cómo Jesús toma la forma de siervo, toma la forma de hombre, se humilla en obediencia siendo hombre, pero siguió siendo Dios. Jesús siguió siendo Dios y en ningún momento dejó su deidad a un lado. Si Jesús al tomar una forma de siervo, dejase de ser Dios, no podría haber hecho todo lo que hizo, como dar vista a un ciego, hacer caminar un paralítico, o simplemente decirle a un individuo, tus pecados te son perdonados. Y aún más, levantar a un muerto, decirle a una niña, Talita Kumi, niña, levántate. Y no podría haberle dicho a Lázaro, Lázaro, sal fuera, resucitándolo de los muertos, ni mucho menos Jesús podría haber resucitado al tercer día. Pero justamente porque siguió siendo Dios en la forma de hombre y su poder quedó intacto en su esencia como Dios, Jesús hizo lo que hizo. Levantó a Lázaro de los muertos, dio vista al ciego, hizo caminar a paralíticos y él mismo fue levantado de los muertos al tercer día, demostrando que es Dios y demostrando que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. La humillación de Jesús, podríamos considerarla acá en lo siguiente. Esto podemos leerlo rápidamente. A ver, aquí tengo algo que me está tapando un poco la... A ver, dice, Cristo se humilló a sí mismo. Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que él nació en la pobreza entre un pueblo despreciado. Él se humilló puesto que él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Él se humilló al aprender y practicar una profesión, y la humilde profesión de un constructor o un carpintero. Él se humilló al tener pasar una larga espera hasta que él pudo lanzarse al ministerio público. Él se humilló en las compañías y discípulos que él escogió. Él se humilló en la audiencia que él recurrió y en la manera en que él enseñó. Se humilló en las tentaciones que él permitió y soportó. Él se humilló en la debilidad
hambre, sed y cansancio, el cual él soportó. Jesús se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial. Se humilló en su sumisión al Espíritu Santo. Se humilló al elegir y someterse a la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló en muchas maneras, en el simplemente hecho de tomar una forma de siervo, de hombre, como dice la Escritura. Pero lo más conmovedor y lo más increíble es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Y aún como Jesús dijo cuando estaba siendo allí arrestado y dijo a los discípulos, ¿no saben que puedo pedir a mi Padre que puede enviarme, no recuerdo, creo que algo como 1.000.000 de ángeles para que me rescaten? Jesús podría haber hecho, sin embargo, él siguió este principio y esta actitud de humillarse para hacer la obra de Dios y sacrificar su vida por nosotros. En segundo lugar, número 2, Cristo es nuestra motivación. Cristo es nuestra motivación para obedecer en la vida. Ahí acá encontramos en el siguiente versículo, el versículo 12, la expresión ocupándote de tu propia salvación. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, la expresión allí, como siempre habéis obedecido, no debemos de nosotros de perder la conexión entre la obediencia que Jesús mostró y la obediencia que Pablo esperaba de los cristianos como seguidores de Jesús. Jesús, la palabra, el apóstol Pablo en este caso, nos anima, nos motiva no solamente a tener una humildad como Jesús tuvo, sino también tener la práctica de la obediencia en nuestra vida cristiana, tenerla en forma diaria en nuestra vida, tal como Jesús. Esta expresión, ocupaos en vuestra salvación, ha traído para algunos ciertos conflictos, ¿no es cierto? Porque muchos dicen, bueno, entonces hay que trabajar para la salvación o la salvación se pierde. Y en realidad no está diciendo esto. En primer lugar, debemos entender ya nos damos cuenta de que el apóstol Pablo no está escribiendo a una comunidad incrédula, no está escribiendo a una comunidad que está lejos de Dios. Él está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Filipo, que eran hermanos muy fieles, muy pendientes de la obra, incluso mucha gente que estaba muy pendiente tanto de lo espiritual e inclusive en buen sentido de lo material al querer ofrendar. Cuando Pablo habla de ocuparse de la salvación, está hablando justamente de la forma intensa en la que debemos amar y obedecer a Dios. Ocupaos en vuestra salvación. A ver, el verso 12 dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la correcta actitud. Esta es la correcta actitud que debemos tener en la vida cristiana, en temor y reverencia delante de Dios, sirviendo en nuestra salvación. Tenemos ahí algunas cosas para leer. Ocupaos en vuestra salvación. Sabemos que Pablo no quiso decir el ocuparse para ganar nuestra propia salvación. Dicha declaración sería contradictoria a todo el evangelio de Pablo. Lo que Pablo sí quiso decir era
el llamar a los filipenses, el poner un esfuerzo real en sus vidas cristianas. Esto no era el estar ocupados en su salvación en el sentido de alcanzarla, sino el estar ocupados en su salvación, el verla evidente en cada área de sus vidas. El activar esta salvación, la cual les dio Dios. Activar nuestra salvación en el sentido de tener un buen testimonio, ser un ejemplo, hablar del Evangelio y hablar del Evangelio con nuestras palabras y con nuestras propias vidas, con una buena y correcta actitud, obediencia, temor y temblor. Por tanto, estas palabras, como se mantienen en el Nuevo Testamento, no contienen una exhortación para todos los hombres, sino que están dirigidas al pueblo de Dios. No tienen la intención de una exhortación para los que no se han convertido. Estas palabras, están dirigidas a aquellos que ya son salvos a través de una fe viva en el Señor Jesucristo. Y por cuanto somos salvos, trabajemos en nuestra salvación, no en el sentido de ganarla, sino más bien de proclamarla y ser un ejemplo con una buena y correcta actitud, obediencia, temor y temblor. Maneras prácticas, encontramos algunas maneras prácticas para obedecer la exhortación de Pablo en Filipenses versículos 14 al 16. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto podríamos resumirlo de esta manera. Haced todo sin murmuración y contienda. No te quejes, no murmures. Cuando estés sirviendo, hácelo con gozo, con alegría, y procura la sana relación y el sano ambiente entre los hermanos. No estés con murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Esto es, ser transparentes y sin tener nada que ocultar en la vida. Somos transparentes, no tengo nada que ocultar, somos sencillos e irreprensibles. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, en cuanto a lo que requiere moralidad en la vida, tengamos pureza y santidad. Es tan fácil dejarnos llevar por la corriente de este mundo, es tan fácil dejarnos llevar por la inmoralidad. Tristemente hemos escuchado de hombres o mujeres que hemos tenido un buen ejemplo de ello y en el momento menos esperado han llegado a caer en la inmoralidad y de una forma cual nunca imaginamos, pero tristemente se dejan llevar por una generación maligna y perversa. Mantengamos pureza y santidad en nuestra vida. Asidos, aferrados de la palabra de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, seamos fieles hasta el final. Este es el gran requisito de Dios, mis hermanos. Esto es el gran requisito en el ministerio, en la vida, en el matrimonio, en la familia. El gran requisito es sean fieles, seamos fieles. Primera de Corintios nos habla también el apóstol Pablo diciendo,
Se requiere de los administradores. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que sean hallados fieles. La fidelidad es el gran requisito de Dios en el ministerio, en la vida, en el matrimonio, en la vida personal. Cuando nadie te ve, cuando nadie te observa, cuando nadie está allí a tu lado, seamos fieles. Finalmente, Cristo es nuestra motivación a través de nuestros hermanos, a través de la amistad y la comunión que podemos tener con los hermanos. Y el apóstol Pablo hace mención de dos grandes y queridos amigos que eran también como sus hijos, Timoteo y Epafrodito. Los hermanos son amigos que alientan y motivan nuestra vida. Los hermanos son amigos que alientan y motivan nuestra vida. Solamente leemos este párrafo donde Pablo deja un destello impresionante de la amistad y el corazón junto con Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Cabe decir que Epafrodito fue el mensajero y la persona con quien Pablo envía esta carta, la carta a los filipenses. Escribe la carta, se la entrega a Epafrodito y le dice, bueno, Epafrodito, ve a ver a los hermanos, ellos quieren verte, están preocupados, diles que yo espero poder salir de esta prisión y un día también estar con ellos y compartir. Y Pablo entrega la carta a Epafrodito y Epafrodito cumple la misión de llevar la carta a la iglesia en Filipo. Para ir cerrando, noten, este pasaje es un pasaje muy rico, hablando de la amistad, hablando de los hermanos, de la motivación que puede encontrar por el cariño, el amor, el afecto de un hermano amado. Note las palabras que Pablo utiliza hablando de Timoteo o hablando de Epafrodito. De Timoteo dice, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen ustedes los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y luego de Epafrodito, versículo 25, miren qué expresiones tan nobles la que utiliza Pablo acerca de Epafrodito. Dice, a Epafrodito, versículo 25, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Y Pablo deja allí algunas características, ¿no es cierto?, de tanto de Timoteo como de Epafrodito. Cuando tú piensas en los hermanos, en tus amigos, ¿qué concepto tienes de ellos? ¿Qué concepto tienes de los hermanos? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir de cada uno de ellos? ¿Qué tanto afecto, qué tanto cariño puedes mostrar hacia tus hermanos y amigos en la fe? ¿Qué lugar ocupa cada hermano de la iglesia en tu mente y en tu corazón? Esta forma de pensar, esta forma de sentir, es el sentimiento y el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos, inclusive con nuestros hermanos y amigos en la fe. Misericordia, entrañable afecto, tener un buen concepto de la gente, tener un buen concepto de los hermanos. A veces tal vez vivimos quejándonos de los hermanos por cosas que hacen, por cosas que pasan. Sinceramente, si vamos a examinar los defectos de cada uno de nuestros hermanos, vamos a encontrar muchos defectos en cada uno de nosotros. Pero nuestros sentimientos, nuestros pensamientos deberían enfocarse en qué tan buenos, qué tan nobles son mis hermanos y amigos en la fe. Si tengo esta forma de pensar, lograré una mejor unidad dentro de mi iglesia. Quería pues dejar este resumen, en realidad es un resumen de este capítulo, es un capítulo tan rico, pero que Dios nos ayude a tener el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro sentir sea el mismo sentir del Señor Jesús en cuanto a nuestra unidad, nuestro amor, nuestro afecto y nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia. Permítame hacer una oración y cerrar este tiempo. Querido Señor, gracias te damos por tu amor y tu bondad en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, tan rica en esta noche. Oh Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice a la iglesia, que tú, Dios, seas glorificado. Señor, ayúdanos a tener el pensamiento y el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.